Tenemos una tendencia casi biológica a querer el alivio financiero antes de entender la conducta que nos vacía. Queremos que los números cambien, pero nos aterra tanto cambiar la mirada con la que los vemos. Queremos que el dinero nos dé paz sin entender que la paz inicia precisamente labrando primero la tierra de nuestra propia honestidad. El ego nunca entra a tu vida gritando. El ego entra a tu vida preguntando y confundiéndote. En el episodio anterior estábamos desnudos y sin vergüenza en el Edén de nuestras finanzas. Todo era claridad, servicio y conexión, pero hoy el aire se va a sentir totalmente distinto. El huerto que está en tu mente recibe un visitante muy particular. Si sentís que cada vez que vas a dar un paso financiero importante en tu vida y algo te detiene, hoy vas a entender el porqué. Hoy vamos a ver cómo el miedo se disfraza de lógica y cómo la culpa nos hace escondernos en nuestra propia abundancia. Si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que vayas a hacerlo, porque hoy vamos a entrar en esa zona de conflicto interno que hay en nuestra mente. Hoy vamos a entender que el huerto no es un lugar físico, el huerto es tu mente y en ella habitan dos voces que a partir de hoy no podrán volver a convivir en paz. Bienvenida y bienvenido a Génesis 3, el día donde el ego se vuelve totalmente astuto. Hoy vamos a iniciar entendiendo cómo hay veces la lógica, esas preguntas internas que hay dentro de nuestra mente, se pueden llegar a convertir en una arma para nuestro ego cuando no tenemos esa conciencia de autoobservarnos. Porque en el versículo 1 de Génesis 3 habla de que la serpiente era bastante astuta. Y quiero que esto lo escuches con ese corazón abierto, genuino, en que tu ego es infinitamente más astuto que las buenas intenciones que tú estés teniendo. Es decir, el ego no va a llegar a tu vida a querer destruir tu economía con mentiras que sean muy fáciles de descifrar. Él llega súper sutil a tu vida queriendo destruirte con preguntas que te van a sembrar esa duda. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Y cuando trasladamos esta pregunta tan sutil que nosotros escuchando diremos, simplemente es una pregunta, pero que cuando no hay conciencia implanta una duda dentro de ti. Cuando no tienes esa certeza absoluta del camino que estás recorriendo y de las elecciones que estás haciendo, cualquier cosa se puede volver una confusión. En el dinero, el ego es aquella voz que racionaliza lo que sabes que te fragmenta, lo que te divide totalmente de la paz y la tranquilidad. Es el que te convence una y otra vez de buscar ese atajo. Ese que negocia sin ningún tipo de ética o ese gasto para querer mostrar esa aprobación social. Entre comillas, esa es la mejor solución. El organizar tus finanzas con algo súper rápido para poner un parche en tu vida. Pero acá es importante entender que no todo lo que suena lógico es verdad. El ego busca cómo ofrecerte una promesa de serás como un Dios.
Es decir, vas a tener el control total, vas a poder tener ese poder externo de aparentar que eres una persona que genera buenos ingresos, que produce, que es fuerte, que es valiente, pero ahí, en eso que te está mostrando, te está entregando un vacío súper profundo después de vivirlo, porque acá es donde entra el ¿cómo me siento después de cada experiencia? El ego no le teme a la pobreza, porque sabe perfectamente que una mente escasa es muy fácil de dominar, de llenarla de miedos y de inseguridades. Que tú puedes tener recursos en estos momentos, pero si dentro de tu mente hay escasez, hay miedo, el ego va a buscar la manera de cómo filtrarse dentro de tu mente. Le teme muchísimo a lo que es la conciencia, porque sabe que una vez que dejas de racionalizar todos esos impulsos que te recuerdan a ciertos eventos, a ciertas inseguridades, él pierde totalmente el trono. Es decir, él pierde la batalla dentro de tu mente que te hace estar constantemente en ese ciclo. Cuando nos vamos trasladando a la parte de nuestro cuerpo, que es nuestro guía en todo este proceso para aprender a identificar cuál es la voz que yo tengo que escuchar. Nuestro cuerpo es ese mecanismo que nos ayuda a identificar cómo nos estamos autosaboteando. En el versículo 6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y acá es donde te das cuenta cómo nace el autosabotaje en tu vida. Cuando priorizas lo que se ve bien por encimita de lo que realmente se siente coherente con tu vida. Esas veces que te dices, ¿sabes qué? Dios va a proveer. Sabiendo perfectamente que la decisión financiera que tú estás tomando no está alineada con la economía que estás viviendo en estos momentos. Así cuando también te dices una y otra vez, tengo que trabajar más y más para poder aparentar que soy fuerte, que soy valiente, que soy autosuficiente, aunque por dentro estés cansada y agotada. Cuando entendés que el huerto es tu mente y en ella están esas dos voces que van a convivir contigo para toda la vida, esa voz del ego y la voz de tu conciencia. Cuando tú intentas forzar una realidad financiera que no corresponde a tu verdad interna, lo que hay dentro de tu corazón, y te enfocas en comprar para llenar un hueco o invertir incluso desde esa desesperación y de tus miedos, tu cuerpo genera una contradicción. Y ahí es donde te das cuenta cómo hay una incongruencia entre lo que tú dices que vas a hacer, entre lo que expresas y en cómo accionas. Es tu cuerpo muchas veces avisándote a través de ese nudo en el estómago o esa angustia que experimenta tu cuerpo intentando salir a ver esa conexión que el ego está bloqueando. El autosabotaje es tu conciencia tratando de comunicarse contigo, diciéndote que no podés construir la abundancia sobre una base de engaño personal, donde tú sientes una cosa, pero accionas de otra manera, donde lo que estás buscando es validación, pero tú dices que eso se le llama empoderamiento. El ego lo que quiere es que mires el fruto y la conciencia te pide que cuides la raíz, que te vayas hacia adentro y puedas entenderte, mirarte, observarte y desde la honestidad radical puedas tomar decisiones. Y cuando interiorizas esto, lo comprendes, acá es donde vienen los resultados. Es donde surge el juicio y ese escondite sutil que tiene la culpa en tu vida. En el versículo 10
Hay una frase que dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estar desnudo en el contexto financiero es cuando tu verdad financiera se expone. Es cuando ya no hay manera de cómo ocultar lo que hay dentro de ti y el dinero te está reflejando todo eso que tú no quieres ver de la mejor manera. Ahí ese es el momento en que ya no puedes ocultar ese falso orden que dices tener o ese miedo a la carencia de sentir que estás perdiendo cosas. ¿Y qué es lo que hace realmente el ego para sobrevivir a ese juicio que nosotros mismos nos hacemos? Es buscar culpables, es culpar a la economía, a que no he encontrado un trabajo que me llene, a que no puedo gestionar mis emociones, porque no quieres vivir el proceso de transformación real. Dan culpa a la mujer, a las circunstancias externas una y otra vez, por no hacerse responsable de que no tuvo la capacidad de discernir, de confiar en lo que Dios le había ordenado que hiciera. Y luego nos damos cuenta cómo la mujer culpa a la serpiente. Esa vocecita, ¿no? Que internamente le dijo, no, sí puedes hacerlo. No, no te preocupes. Es algo que vas a poder manejar. Eso que te genera internamente una confusión. Ahí es donde te das cuenta cómo muchas veces te vas a tu pasado, te vas al sistema para querer justificar las decisiones que tomaste, por no quererte hacer responsable. Y ahí es donde experimentamos esa división. ¿Por quién tiene la culpa? ¿Y quién realmente tiene la responsabilidad de cambiar las cosas? Porque el ego siempre va a buscar una manera de encontrar un culpable. Y la conciencia va a querer hacerte ver ese mensaje y esa lección que tienes que permitirte integrar en tu vida para que puedas cambiar tu realidad. Porque mientras sigas señalando afuera, seguirás habitando en ese escondite sutil, haciéndote la ciega o el ciego. Porque el dinero solo llega a fluir con esa libertad cuando eres capaz de pararte enfrente de esa verdad que te está mostrando sin ningún tipo de máscaras y tener esa valentía de decir, esto es lo que hay en este momento y yo soy el único administrador de esta realidad. Solo cuando tú reconoces en dónde te encuentras, en esa desnudez total que muchas veces avergüenza, porque tienes las herramientas, Dios te ha dado muchas bendiciones y no las has sabido administrar desde ese lugar de amor, de presencia. Ahí, cuando te das el permiso de dejar autoengañarte, ahí muere la culpa. Y ahí nace la verdadera soberanía. Ahí es donde nace este concepto de la herida que puede llegar a crearse en la mente, viste el tropiezo que puedes llegar a experimentar en cada paso que tú des. ¿Y a qué me refiero con esto? En que Dios decreta una lucha interna que nos hace redireccionar lo que es la relación con la prosperidad. Esta frase que nos menciona en el versículo 15 que dice, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calañar. ¿Y a qué se refiere, no? Cuando yo estaba preguntándome, te herirá la cabeza. Y ahí es donde yo comprendí que ese es el nivel de pensamiento, esa es la conciencia verdadera que va a confrontar y que pueda que cause una herida directamente a la mentira que te estás contando.
y que muchas veces va a doler porque es incómodo, porque soltar ciertas creencias sobre el dinero, de decir que es muy difícil, de que no soy suficiente, requiere una muerte mental, requiere soltar una identidad de que no te está sumando en tu vida. Y cuando hablamos de herir en el talón, ahí nos damos cuenta cómo el ego sale a flote. Al verse descubierto ahí en la cabeza, se muda a los pies totalmente. Y cuando hablamos de caminar, es avanzar, es fluir. El ego no va a poder controlar tu mente despierta. Cuando tú despiertas tu conciencia, elevas ese nivel de percepción, sí, se puedan presentar cosas en el camino porque es parte de este proceso humano, pero ya no vas a autoengañarte, porque sí va a intentar hacerte tropezar muchas veces. Va a poner ese gasto imprevisto, esa duda que te va a paralizar si estás haciendo el negocio correcto, una distracción para que te desenfoques en tu proceso cuando estés organizándote de nuevo. Pero ya eso no te va a controlar. Pero te puede hacer caer a través del miedo. Por eso es que es tan importante estarnos nutriendo a través de cosas que nos refuercen una y otra vez lo que es la voz que Dios tiene para nosotros, la misericordia que Él tiene con nosotros y qué es lo que quiere para nuestra vida. Acá quiero que entiendas cómo la parte financiera se maneja desde el ego y cómo la manejamos desde la conciencia. Cuando la estás viviendo desde el ego, puedes darte cuenta cómo estás racionalizando lo que son los gastos impulsivos. ¿Cómo justificas, ¿no?, ciertas decisiones que tú sabes que no son correctas? Esa falta de compromiso con sentarte a ver tus números, con entender tus emociones, con organizar tu rutina, no solo para que se vea reflejado a través del dinero, sino también que se vea reflejado el orden a través de tu vida, donde ya dejas la victimización totalmente. Porque el ego se esconde tras hacerte la víctima de que por qué la vida es de esta manera. Y ahí es donde comenzás inconscientemente a buscar una forma de control hacia todo lo que está externo. Buscas la manera de cómo estar controlando absolutamente todo porque no tenés la capacidad de sostenerte internamente. Porque la conciencia lo que busca es ese sentido de propósito, de buscar un recurso que le haga cambiar y tomar decisiones diferentes. Es el aprender a honrar esa palabra que te está diciendo a ti mismo o a ti misma. Es exponerte a tomar responsabilidad de tus decisiones. Porque sí, tenemos la posibilidad de elegir qué queremos, pero toda cosa que elegimos tiene una consecuencia. Pueda que sea buena o pueda que sea mala. Pero cada vez que tú vayas a tomar una decisión, tienes que ser consciente de las consecuencias. Porque el objetivo es llegar a ese dominio propio. Aprender a autoobservarte. Aprender a percibirte desde dónde te estás manejando. Y desde esa percepción, saber cuándo está hablando el ego y cuándo está hablando la conciencia. Que tu cuerpo sea ese vehículo donde puedas expresarte, donde puedas escucharlo y sentirte. Porque cuando no lo haces y simplemente tapas la voz de la conciencia, sale un polvito muy sutil que se llama ansiedad. En el versículo 14 al 17 menciona algo hermosísimo y es: sobre tu pecho andarás y con dolor comerás. Es decir, cuando tú te dejas dominar por el ego y lo escuchas a él, vas a andar sobre tu pecho. ¿Y qué hay en el pecho? ¿Qué es lo que sentimos ahí? Ansiedad, angustia, eso de que no puedes respirar. Esa es la frecuencia
de quien arrastra su existencia financiera, que está en bajos niveles de vibración, con constante miedo, culpa, ansiedad de cómo voy a generar ingresos, cómo voy a crear más dinero, gasté esto pero me generó culpa, comprando amor. Ahí es donde el dinero se vuelve polvo y espinos, un sudor que no se va a saciar con absolutamente nada, porque la fuente interna está totalmente cerrada, porque Dios te advierte que estas dos voces pueden vivir contigo en paz dentro de ti. Pero cuando tú le sirves al miedo del ego o sirves a la verdad de tu conciencia, cuando despertás y conoces el bien y el mal de esa gestión que hay dentro de ti, de tu vida, te das cuenta cómo todo se vuelve una decisión totalmente sagrada. En que ya no eres una víctima del destino financiero, sino más bien que eres una persona que decide qué vibración quiere sostener en su vida. Hoy hemos quitado las hojas de la higuera con las que cubrías tu relación con el dinero. Y acá ya no podemos fingir que no escuchas esa voz astuta que te invita a esconder tu verdadero poder que has venido simplemente ignorando por tanto tiempo. Porque quiero que recuerdes esto. El ego solo puede herir tu talón para que tropieces, pero no tiene el poder para detenerte a quien camina con esa cabeza puesta en la verdad. Así que no te escondas más de los números. Ellos te están queriendo decir algo. Escuché el mensaje. Porque eso lo único que te hace es que apagues tu luz. Así que mantente alerta, porque cuando la conciencia inicia a despertar, es puesta a prueba por el orgullo. Porque siempre hay pruebas en el camino, eso con que puedes tropezar. En el próximo episodio, en Génesis 4, veremos cómo la comparación y la envidia pueden hacer que tu propio futuro puede destruirse completamente por andar viendo el altar del vecino. Entraremos en la historia de Caín y Abel. Gracias por permitirte estar en presencia y dejar que Dios entre a través de estas palabras.